Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris. Pues bueno, aquí tenemos la foto. Vamos a hablar de un documental nuevo, porque ya saben que también tocamos aquí documentales. Vamos a tocar otra vez a los Beatles. Y ya habíamos hablado de estas teorías conspirativas, que si Paul está vivo o no está vivo, que si George, que si Lennon, que si los ovnis, y siempre ellos pues van a generar controversia, ¿no? Como el cuarteto de Liverpool que fueron. Y bueno, este es un documental que apenas acaba de salir en la plataforma de HBO, llamado Los Beatles y la India. Todo el mundo históricamente sabe que si te gusta la música y todo, tienes la referencia de que los Beatles efectivamente fueron a la India. Y entonces lo que va a contener este documental no es novedad, pero sí trae muchas cosas inéditas con lo que respecta a su estancia, dónde se quedaron, en qué parte les arreglaron bien bonito para que estuvieran ahí, quiénes más estuvieron ahí, como vendría siendo Mia Farrow y la hermana, y otra de las hindúes por ahí. Y entonces lo que te empiezan a contar es que llegaron en primeras cuentas en 1966 allá a la India, y te empiezan comentando de que la mamá de George Harrison, ella cuando estaba embarazada de Harrison, le gustaba escuchar música hindú, porque pues eran los 40, algo así, y pues había mucho conflicto en Londres. Por lo tanto, para ella era como un remanso de paz escuchar esa música. Y pues digamos que George, desde el vientre materno, pues se fue haciendo afín a ese estilo de música, y por lo tanto, pues ya cuando es un hombre adulto, ya tiene la fama con los Beatles, pues deciden ir para allá junto con Brian Epstein, su manager en aquel entonces y el único. Y te empiezan a contar cómo fue que llegaron, y sobre todo que empezó a ser como una especie de campamento para los Beatles, aislados del mundo con la prensa encima. Y lo interesante va a venir en lo que te voy a empezar a comentar, que desgraciadamente pues ellos buscaban ampliar sus cuestiones musicales, y es que ahí empiezan a surgir las composiciones para el álbum blanco, que es catalogado el mejor álbum de los Beatles, y pues dejar así un legado musical. Sin embargo, tiene su contraparte. ¿Y cuál es esta? Imagínense, por moda del hinduismo, que lleguen varios, no solo los Beatles, Mia Farrow, la hermana y otros cuantos más famosillos por ahí. Cuando quieres desprestigiar un movimiento, mandas a los monos cilindreros, ¿no? Y sobre todo con una cultura como es la hindú, como que tiene gran aporte espiritual, y que hoy en día mucha gente a través de las redes utiliza la espiritualidad para confundir, para sacar beneficio. Imagínense, estamos hablando de 67, ya casi 70, donde van estos famosos según a meditar, a entender lo que es la espiritualidad, cuando pues
pocos, creo que le entendieron. Se dice que Paul pues estaba más aburrido que nunca. Cada quien había ido con su respectiva pareja, vamos a llamarlo así, estaban en los 20 qué óvole, y pues el único que al parecer sí se empezó a compenetrar con la espiritualidad fue George. En alguna medida de embarrada se le pegó algo a Lennon. Paul pues también de embarradita le llegó algo, pero el que simplemente dijo, ay, esto parece un campamento chubby y la neta yo voy a ir a cuidar a mis hijos, fue Ringo. Y Ringo fue el que largóse de ahí, y algunos duraron unos meses. Nos preguntaremos y empecemos a cuestionar esto. ¿De verdad se les quedó algo en sus cabecitas de realmente espirituales a los Beatles? 5 o 6 meses que estuvieron allí encerrados de la India, ¿absorbieron lo que realmente es la cultura y la espiritualidad? Lo dudo mucho, porque se la pasaron trabajando en lo que era el álbum blanco, para estar fuera del foco, digamos, de la fanaticada, y que de obvias maneras pues dicen que pues de algo le sirvió a Lennon en su cabecita, porque había llegado como que con muchos resentimientos y como que en lo poco que le creyó al Maharishi, pues que tuvo ahí su remanso de paz, ¿no? Y les digo, el que se compenetra más con la cultura y con todo, porque pues ya lo llevaba desde el feto, digamos, fue George Harrison, que no solo pues se enfiló a que le enseñaran a tocar el sitar, que creo que así se llama, entre otros instrumentos, y él practicaba y también pues se incluyeron en canciones de los Beatles ritmos hindúes. Desgraciadamente, cuando se meten los medios de desinformación masiva, y desde aquellos tiempos, ¿qué terminó siendo el movimiento hindú? Un movimiento hippilipi, donde nadie entendió nada de la espiritualidad y donde solo pues vemos vestimentas, donde vemos que andan pues lo que ustedes conocen como hipiosos, oliendo a hierbita y demás, y que pues desgraciadamente la espiritualidad hindú no tiene nada que ver con cómo se trató en el momento y en la época y cómo se quedó dentro del inconsciente colectivo. Más o menos es lo que te dan a notar, o lo que yo percibí en este documental, de que es una pena de que aunque todo mundo adora a los Beatles, adora su música, pues desgraciadamente dista mucho de lo que es la espiritualidad de la India. Desde Maharishi, que también pues estuvo apoyándolos, a veces pues Mia Farrow meditando ahí, y que pues la que estaba más pegada al Maharishi pues era la hermana. Y tan es así que pues empezó como que a correr un rumor ahí del Maharishi de abuso. Quién sabe si haya sido o quién sabe si no. Y entonces el Maharishi, que también pues eso es un ser humano, se empezó a embelezar en decir, bueno, pues aquí tengo a los Beatles, tengo a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Y entonces él pues ya quería que lo filmaran 24 horas como si fuera un rockstar. Y pues eso ya no les empezó a caer chido a los Beatles, porque decían, no, pues cómo, o sea, nosotros venimos a aprender una cosa y resulta que este señor ya quiere hacer otras cuestiones más y apoyándose en nuestra fama. ¿Cómo lo vamos a permitir? Ahí está el ego, ¿no? de los Beatles, que era pues gigante. Tan es así que después de que estuvieron esos meses, llega alguien muy cercano a John Lennon, mala influencia, y entonces les empieza a meter ideas, porque ya Ringo no estaba, en contra del Maharishi, y entonces
pues decide John Lennon finalmente pintarle el dedo e irse otra vez a Inglaterra, hablando pestes de que era un esto, de que era un otro, de que era aquello. Cuando te das cuenta de que pues nada más utilizaron el pretexto para irse a la India para crear un álbum. Maravilloso, ¿no? Ya es cuestión de cada quien y que no tiene que ver con nada con la espiritualidad. Además de eso, pues ya vemos en qué terminaron 3 metros bajo tierra. Uno por crear problemas, porque dicen, bueno, por lo menos de embarradita le quedó algo a John Lennon, porque recuerdan cuando se metió con la Yoko Ono en un hotel para predicar por la paz. Y por otro lado, pues George Harrison siguió yendo a la India, siguió embebiéndose de esta espiritualidad y aparte de todo, siendo un personaje muy sencillo. De Paul McCartney, pues también, o sea, fue para ver, yo creo que experimentaba y yo creo que hasta ahora que ya tiene sus añitos, le cayó el 20 y entonces en una entrevista se ve que dice, no, pues sí, definitivamente yo después fui con mis hijos a ver al señor Maharishi, para que vieran la calidad de persona que era él. Y eso sí, antes de que ellos se fueran, les dijo el Maharishi, si no toman en serio lo que es la espiritualidad y todo este tipo de cosas, el grupo va a valer verdura. O sea, como que vaticinándoles que él vio que aprendieron nada o muy poco de la cultura hindú y de la espiritualidad. Digo, sabemos que es muy difícil que mucha gente se compenetre con lo que vendría siendo las cuestiones espirituales de la India, porque necesitas estar en el entorno para entenderla completamente, y aparte de todo de entenderla completamente, estas enseñanzas pues desde niños. Ahí hay varios gurús que están certificados y que son riponches. Entonces, ¿de qué te sirve este documental de los Beatles a ciencia cierta? Para ver, o sea, cómo personas pocas entienden otra cultura que se la fueron a pasar bomba, que obviamente pues utilizaron al Maharishi, y el Maharishi de cuentas los quiso utilizar a ellos para también él pues elevar su popularidad, y que se malinterpretó de que obviamente porque estaban los Beatles con sus cabellitos largos y con su ropa, pues instaurar esa idea hippie que no tiene nada que ver con los preceptos espirituales de la India, y que finalmente es una pena, porque dices, qué lástima que a través de grupos populares, una actriz popular y la hermana querían sacar raja. Y por otro lado también menciona una hindú que pues había cosas que ella no sentía de esta pues como cursito que estaba dando el Maharishi, y que había una parte pues donde ellos meditaban, porque ahorita ya el lugar está pues prácticamente destrozado, descuidado y feo, así es, y que había como una especie de sótano donde había ahí una figura hindú, y que pues le dijo el Maharishi, no, pues tú bájate ahí, medita y a ver si te llega la iluminación. La verdad, hasta siendo la misma gente de la India, pues no toda también está capacitada. Y bueno,
teniendo al Maharishi, a gente tan famosa, pues perdió el piso. Esa es la verdad, porque pues también son seres humanos y no son dioses. Se pueden llegar a equivocar. Y esta persona dice dentro del documental que pues la primera pues le dijo, no, pues no sentí nada, ni la magia, ni nada. Ah, no, pues vuélvete a meter ahí hasta que agarres la iluminación, ¿no? Por ti solita. Entonces lo que dice que la última vez le mintió al Maharishi y entonces pues salió despavorida de ahí. No se salió por piernas. ¿Qué habría también con estos famosos dentro de esta como vacación? Habría que preguntarnos, porque aunque ha sido muy reconocido este viaje a la India, parte de la historia de los Beatles, pues habría que profundizar, porque este se queda como que muy a la orilla. Y aparte de todo, lo que también comentan es que hubo también un reportero que se coló ahí a este como campo veraniego espiritual hoy de deslactosado, para pues sacar fotografías de los Beatles, para ver qué hacían con el Maharishi, porque pues siendo un grupo icónico de esas épocas, pues hasta si iban al baño iba a interesar. No sé si voy complementándoles la idea. La cuestión aquí es de que si te quedan preguntas al aire y lo único que sacas es una experiencia deslactosada que tuvieron los Beatles con lo que respecta a la espiritualidad, y que bueno, el único que sí se metió bien a bien para cambiar, digamos, a pesar de su talento musical, porque también eso lo explican dentro del documental, de que George por lo menos había ido con esa introspección de saber por qué él era tan famoso, de por qué se había puesto en ese camino en la vida, muchas interrogantes que él tenía sobre su vida misma, y que obviamente dentro de esto pues le iba, según él, a ayudar a encontrarse a él mismo, como que él iba en otro canal. Tan es así que aquí en YouTube tenemos un documental de George Harrison precioso, que habla de esa faceta espiritual, cómo la entendió, cómo la comprendió, qué tanto le costó entender, en ser una persona sencilla, en ser una persona humilde, en cosas que desgraciadamente ni John Lennon tuvieron, ni tuvo Paul McCartney, y mucho menos Ringo Starr, que ahora pues los dos traen la bandera de amor y paz, cuando esencialmente la espiritualidad pues es de otra manera. Ya lo hemos dicho aquí, un crecimiento personal, y sobre todo que qué desgracia que a través de ellos se diera una muy mala información con lo que respecta, y que todo mundo, cuando hablas del movimiento hippie, esté englobado con visiones de la India que ni tienen, y que obviamente, desgraciadamente, por ir estos personajes famosos, pues fue una bonita forma de darle en la torre a la India, aunque la visión de algunos de la India es que pues estuvieron afortunados de que fueron los Beatles, de que tomaron cuestiones de ellos musicales, que la sacaron en un buen disco blanco, en el álbum blanco, y que también cuando se decepcionó John Lennon, lo primero que hizo fue atacar en una letra al Maharishi,
que de hecho pues la letra era directísima y le dijeron, estás loco, ¿cómo vas a sacar eso? Y lo que hizo fue que le cambió el nombre y de todas maneras está ahí en ese disco. Y es cuando dices, qué pena, porque cuando ya no le gustó al señor, entonces ataca o atacó en su momento al Maharishi. Con esto no digo que el Maharishi también no tuvo la culpa, pero sí les vaticinó, como yo les digo dentro del documental, si no hay comunicación entre ustedes y todo, van a tronar como chinampina. ¿Predicción? ¿O realmente el Maharishi pudo ver dentro de ellos qué clase de personas eran de forma individual? Recordemos que cada grupo no todos tienen que ser iguales ni llevarse como hermanos. También lo que les vino a dar en la torre y lo que mencionan fue la muerte de Brian Epstein, que para ellos era su manager y era su todo, y pues esto hubo como un gran descontrol con lo que respecta con ellos, y de igual manera pues vamos viendo que sencillamente pudieron haber sido mucho más grandes de lo que nos han hecho creer que son. Eran muy buenos músicos, muy buenos compositores, pero yo creo que aquí en su viaje a la India definitivamente el karma se los cobró por no haber entendido ni pizca de lo que se trata de ese crecimiento personal, y que pues nos damos cuenta en este documental por qué terminaron. Y de hecho dicen también sobre el Maharishi que cuando él falleció pues hubo un acontecimiento natural en respuesta al fallecimiento, y que ese tipo de cosas pues no se daban por la India. Creo que fue el desbordamiento de un río o algo así, y que pues ahí nos probará que algo por lo menos bueno tenía el Maharishi de ser espiritual, o que seguía esta espiritualidad, pero pues ante el brillo de gente famosa pues también se le fueron las cabras, y él siguió, el Maharishi, su camino, y ya vemos en lo que terminaron los Beatles, en nada. Entonces, yo qué te recomiendo de este documental, si puedes verlo y te vas a dar cuenta de qué tan dañino es que en una cultura y en cómo se ve la espiritualidad en la India lo hayan comercializado de esa manera, sin entender las bases y sin entender la profundidad que tienen con sus dioses, con la energía y con todo este tipo de cosas que ellos manejan desde que son muy pequeños, sobre todo los que se enfilan a ser una especie de monjes. Entonces definitivamente pues si lo quieres ver por los Beatles nada más y enterarte qué pasó en esa época, pues es válido, pero si quieres profundizar y levantar una ceja, lo que sí vas a tener en este es levantar ceja muy seguido en decir, no, pues ya comprendo por qué la espiritualidad en la India está tan mal interpretada, y por qué parecía que era un movimiento hippie a secas, combinando una espiritualidad deslactosada. Y bueno, hasta aquí te dejo lo que es este documental. Si ya lo viste, déjame clic en la caja de los comentarios, tu me gusta, inscribirte, darle clic a la campanita, y pues sí, también vamos a tener temas, pero también era importante comentar este tipo de cosas que yo te vengo a platicar aquí, para que lo veas con una visión más amplia, y que no es porque te deslumbres porque sean los Beatles,
también tuvieron sus errores y pues algunos la pagaron bien gacho. Así es que por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Bye bye.